Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la clase de fecundación y embriogénesis. Y en esta segunda parte vamos a hablar del desarrollo embrionario. Las etapas que tiene la vida humana, al igual que tienen muchos animales también, pero que están bien caracterizadas en el ser humano, la embriogénesis, que ocurre desde la fecundación hasta aproximadamente las 12 semanas de gestación, que consiste en el desarrollo y crecimiento de un embrión. Luego es seguido por el desarrollo fetal, que es entre la semana 12 de gestación hasta aproximadamente la semana 38-40 de gestación. Posteriormente viene la neonatalidad y la infancia, que son dos etapas separadas. A partir del inicio de la gametogénesis o la reanudación de la gametogénesis en sus casos respectivos, comienza la adolescencia, caracterizada por la pubertad. Y luego viene la adultez, que se puede definir en adultez joven, la adultez como tal y la adultez mayor. Entonces volvamos a caracterizar que el cigoto es una célula totipotencial. Recordemos de las clases de diferenciación celular o de organización tisular que las células totipotenciales son capaces de generar o tienen la capacidad genética de poder generar un organismo completo. Es diploide y está formada por la fusión de los gametos masculino y femenino. También recordemos que el cigoto se encuentra dentro de la zona pelúcida hasta que el embrión se implanta en el útero. Entonces hablemos de la segmentación del cigoto. Desde que se fecunda, el cigoto tarda un par de horas en activarse e iniciar sus mitosis. Y luego el cigoto comienza sus mitosis de manera exponencial. Es decir, la primera división va a generar un cigoto bicelular, luego va a generar un cigoto tetracelular, y así sucesivamente, hasta aproximadamente los 6-7 días en el cual va a ocurrir la primera diferenciación celular. Durante todo este periodo, llamado segmentación, van a ocurrir solamente divisiones mitóticas sin que aumente el tamaño celular y sin que exista diferenciación celular. Es decir, todas las células generadas a partir del cigoto unicelular inicial son totipotenciales. Y es este minuto en el cual, por factores que realmente se desconocen o no se han aclarado del todo, un blastómero, que son las células que se encuentran dentro de la zona pelúcida, que son todas totipotenciales, puede decidir aislarse del resto y generar un nuevo individuo. Y ese es el origen de los gemelos. Morfológicamente podemos distinguir distintos estadios de segmentación y hay que señalar que cada vez, a medida que va pasando el tiempo, los blastómeros se van haciendo cada vez más pequeños. Los estadios principales son cigoto, que puede ser de 2, 4 y 8 células. Cuando ya el embrión adquiere 16 células, podemos hablar de mórula, y luego de que hay más de 64 células aproximadamente, ya podemos hablar de blastocisto. Ahora, el blastocisto tiene como característica de que es el inicio de la diferenciación celular del embrión. Y acá tenemos el ejemplo, tenemos los pronúcleos masculino y femenino, la singamia, el inicio de la mitosis, con las etapas sucesivas, la generación de 2 blastómeros, la generación de 4 blastómeros, el estadio de mórula y finalmente el estadio de blastocisto, que denota el inicio de la diferenciación celular. Caractericemos un poco el blastocisto. El blastocisto es un estadio de desarrollo embrionario que se caracteriza por dos masas celulares diferenciadas. Una de las masas, que acá está indicada en color morado, se denomina trofoblasto, que es la masa que va a dar origen a muchos anexos embrionarios que son muy importantes. Y por otra parte, este macizo celular que se encuentra como dentro del complejo celular, se denomina embrioblasto, que va a dar origen al embrión como tal. Si el trofoblasto se encuentra por fuera y existe un macizo de células interno o macizo celular interno como tal, que se denomina embrioblasto, significa que existe una cavidad dentro de este complejo celular y esta cavidad está llena de líquido y se denomina blastocele. A los 11 días, este blastocisto va a salir de la zona pelúcida y se va a implantar en el endometrio. Luego de que este blastocisto ha crecido lo suficiente, cerca de la segunda a la tercera semana, comienza el desarrollo del disco embrionario bilaminar, o DEB. La gracia del disco embrionario bilaminar es que el embrioblasto va a comenzar a diferenciarse en tejidos cada vez más específicos.
Al igual que el trofoblasto va a diferenciarse principalmente en dos tejidos distintos, uno llamado sinciciotrofoblasto, que es fundamental para la implantación, y citotrofoblasto, que es fundamental para detener la implantación, y entre otras muchas funciones. El disco embrionario bilaminar está caracterizado por dos tejidos o por dos hojas embrionarias, una hoja llamada epiblasto y otra hoja que se encuentra por debajo que se denomina hipoblasto. El hipoblasto posteriormente degenera y es reemplazado cuando se comienza a formar el disco embrionario trilaminar en un proceso que se denomina gastrulación por una hoja que se encuentra por encima, imaginándolo un plano tridimensional. Imagínense un disco que tiene dos hojas y la hoja de arriba, que antes se llamaba epiblasto, va a ser reemplazada por una hoja que se llama ectodermo. Y la hoja que se va a encontrar por debajo, que antes era el hipoblasto, va a ser reemplazada también por tejido derivado del epiblasto, por una hoja que se llama endodermo. Y a partir de las dos células, pero principalmente del ectodermo, va a formarse una hoja intermedia entre el ectodermo y el endodermo, denominada mesodermo. Y esas son las tres hojas embrionarias que pueden caracterizar a una, entre comillas, gástrula, aunque el término no es el más correcto, sino que el término correcto es disco embrionario trilaminar. ¿Qué órganos derivan de estas hojas embrionarias? Bueno, tienen que pensar que ecto significa túnica externa, va a derivar el sistema nervioso, que se encuentra, si se imaginan en realidad el eje del organismo, si se encuentra principalmente fuera. Se van a generar la piel y todos sus anexos, las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, pelos, uñas, cuernos, plumas, etc. Del mesodermo se va a derivar todo lo que se encuentra entre la mitad de los complejos, es decir, la piel está afuera y adentro están las vísceras, entonces lo que va a estar entre medio es el músculo esquelético, la sangre, el músculo liso, todo lo que es el tejido conectivo en general. El aparato nefrourinario y las gónadas es importante el componente mesodérmico que tiene. Y finalmente del endodermo deriva el aparato digestivo y sus glándulas anexas, el aparato respiratorio, la tiroides y el timo, así como algunos otros órganos que no vamos a profundizar. Hay un punto en evolución que se denomina embriología comparada, y si ustedes se fijan, los embriones tempranos que están en la fila 1, podemos ver que son todos muy parecidos, pero son todos organismos totalmente distintos. En 2, que ya el embrión está más diferenciado, ya adquiere un poco más de diferencia dependiendo del organismo. Es decir, un pez es bastante distinto de un humano, pero fíjense, el embrión de un conejo y el embrión de un humano son prácticamente iguales. Y finalmente, ya cuando es un embrión avanzado, es decir, cerca de ya 12 semanas, ya el conejo parece conejo y el ser humano parece humano. Pero antes de eso es muy difícil establecer las diferencias, y esto significa que si todos los embriones son muy parecidos, replican un proceso de desarrollo que viene de un ancestro que vino del cual todos estos organismos derivaron. Y finalmente, la última parte que vamos a analizar en la parte de desarrollo embrionario son los anexos embrionarios, que son tejidos que pueden formar órganos temporales solamente en la gestación, que son necesarios para el desarrollo embriofetal. La gran mayoría proviene del trofoblasto,